Ok, perfecto. Buenas noches con todos chicos. Como escucharon, mi nombre es Fabiola Nicole Gutiérrez Cárdenas. En esta noche voy a compartir con ustedes el curso de Maestra Integradora, Estrategias de Intervención según el perfil del estudiante. ¿Ok? Entonces, lo principal que en esta noche vamos a poder revisar y comprender un poco se va a dividir en dos grandes partes. Por un lado, la labor de la maestra integradora en general, por qué es que se realizan ciertas funciones, qué funciones debe realizar, de qué manera. Y por otro lado, las estrategias de intervención que este profesional puede utilizar en ciertas situaciones, para ciertos perfiles también y que van a ser propicios para que puedan ser efectivos para cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con este video que ya un poco habían visto, pero antes de iniciar proyectando el video, me gustaría que nosotros pudiéramos recordar un poco cómo es que nos sentíamos cuando estábamos en el colegio. Cómo era cuando nosotros estábamos en el colegio cuando éramos niños, ¿no? Ya sea que haya sido difícil para nosotros durante esta etapa o que tal vez haya sido una etapa que hayamos disfrutado mucho, que hayamos podido, haya sido muy divertida para nosotros o hasta muy fácil también. Y teniendo en cuenta ese recuerdo, vamos a ver este video que voy a proyectar a continuación. Ok. No sé cómo explicarlo, pero no quiero ser un problema. Me cuesta tanto hacer mis tareas y organizarme. Muchas veces intento no molestar en clase, pero hay algo en mí que no puedo controlar. Solo intento ser yo mismo, pero mi conducta a veces no es la más apropiada. ¿Sabes? No entiendo lo que me pasa. El tiempo se me escapa. Vivo en el presente. El pasado no existe y el futuro no lo entiendo. Y cuando pienso en una idea, esa idea me lleva a otra, y a otra, y a otra. Entonces no puedo atender a lo que me dicen y me quedo como rayado. Por eso casi siempre me riñen y me castigan. Y yo lo intento, pero no puedo. Eso también me pasa cuando juego con mis amigos. Me cuesta seguir las reglas del juego y casi siempre meto la pata. Ellos, claro, se terminan cansando de mí. Muchas veces dicen cosas feas a mi cara y también a mis espaldas. No sé pedir ayuda, porque tampoco tengo muy claro lo que me pasa. Yo, yo creo que no soy malo, ni tonto, solo diferente. Mamá, yo sé que tú a veces quieres ayudarme y sé que muchas veces no sabes cómo y pierdes la paciencia y entonces todo va mal y me gritas y luego todo llorando por mi culpa. No sé qué es, pero es más fuerte que yo. Siento que no es mi intención, porque yo os quiero y no quiero que estéis tristes. Muchas veces tengo pensamientos locos dentro de mí y me distraigo en pensamientos que me gustan. Y entonces las instrucciones que da el profesor son un problema. Me cuesta entender cuando me dicen muchas cosas a la vez. Y claro, me frustro porque no puedo con esto. Y lloro porque quiero cambiar. Solo quiero un poco de comprensión y un poquito de apoyo. Que creáis en mí para que todo salga bien. Y es que yo me esfuerzo y hago lo posible por ser simpático y tener amigos. ¿Sabes? Tengo mucha imaginación. Soy muy creativo. Y además tengo mucha energía que darte. ¿Sabéis? Tengo un gran sentido del humor. Y además sé perdonar muy bien. Me gustaría poder soñar y salir adelante. Pero necesito tu ayuda. Quiero que me entiendan y me acepten como soy. Y no me gusta que me aíslen porque no sepa cómo comportarme. Yo lo que quiero es que me enseñen a hacerlo mejor. Porque, ¿sabéis? Yo me esfuerzo y quiero ser como los demás. Me gustaría tanto. Quiero gustarte, quiero hacer las cosas bien, quiero aprender. Ayúdame, cree en mí, porque yo, como tú, solo quiero ser feliz.
hemos podido ver este video y aquí sí voy a necesitar un poco de su participación. Y quiero preguntarles, ¿cómo creen, a raíz de lo que han ido escuchando también, cómo se siente el niño, según lo que hemos podido observar y escuchar? A ver, los puedo leer por el chat. ¿Cómo hemos visto que manifiesta, que se expresa en este caso el niño de quien trata en este video? No sé si se anima. ¿Qué emociones tal vez transmitían o mencionaba que él sentía dentro del aula de clase o durante, tal vez durante el día a día que él vivía? ¿Qué emociones podemos nosotros ver o identificar? Buenas noches. ¿Lograron identificar tal vez alguna de las emociones que podría haber presentado o demostrado el niño que narraba este video? Identificábamos tal vez que él decía que muchas veces se sentía aislado, ¿no? Como que no encajaba, había tristeza. Muchas gracias, Annie. ¿Qué más podemos identificar? Había temor, pedía ayuda, ¿cierto? Claro que sí. Todo eso nosotros podemos ir observando. Había frustración también en el menor, claro, porque mencionaba, quiero hacerlo mejor, me esfuerzo, pero muchas veces podía sentirse hasta incomprendido, ¿no? Porque fallaba y todo ello, y mucha impotencia, ¿ok? Muchas gracias, Anne. ¿Y por qué creen que sentía todas estas emociones? ¿Qué es lo que le llevaba a sentirse impotente? Nos dice Miriam, no comprendía por qué era distinto a los demás, ¿no? Y esa diferencia lo hacían ver tal vez como que no era algo bueno, porque tal vez todos sabemos que somos distintos, ¿no? Pero esta diferencia no le permitía sentirse bien, ¿no? ¿Por qué más podrá estar sintiéndose el niño de esta manera? Que nos dicen en el chat. Podemos ver que también muchos de las personas que estaban a su alrededor eh, les hacían sentir diferente también, ¿no? Y que se mostrara como algo que no era bueno para el resto. Entonces es ahí porque de esta manera es importante también que nosotros podamos ver las cosas desde su perspectiva, ¿no? ¿Y qué dificultades tal vez se le presentan a este niño? Ujú. ¿Qué dificultades presentaba este niño? Tenía dificultad para prestar atención, nos dice Miriam, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras dificultades tenía? Ya sea tanto en la escuela para aprender, como también dificultades para socializar o en la parte emocional. También dificultades de aprendizaje, claro, ¿no? Y por eso pedía que le ayudaran a hacerlo mejor, a entender mejor, seguir acuerdos, no saber cómo interactuar con los demás. Exacto. Todas estas son bastante de las dificultades que él podía tener, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que demuestra este niño? ¿Qué es lo que espera el niño poder lograr? ¿Qué es lo que anhelaba este menor a través del video? ¿Qué nos indica que podría estar esperando? Después de haber identificado todas estas emociones, cómo se sentía, qué cosas eran las dificultades, lo que le impedían, podemos ver que lo que él anhelaba era, como dice Miriam, que lo comprendan, que lo acepten, ¿cierto? Y al final menciona una frase, porque al final solamente quiero lo mismo que tú, que podamos ser felices, ¿no? Y en parte de eso es el, tal vez no es la meta final en todo, no solamente ser feliz, pero sí es importante recordar que todos anhelamos eso, ¿no? El poder disfrutar de la misma vida, del día a día, el poder recibir una orientación y un apoyo. Excelente, muchas gracias, ¿no?
Y eso es importante que nosotros podamos identificar y recordar, ¿no? En este video hemos podido ver cómo es la realidad de un niño, tal vez en la escuela, con una condición, pero que tampoco es fácil para ellos, porque muchas veces el docente o los padres o los niños que están alrededor de él se quejan y vienen mencionando las dificultades y resaltando todo ellos. Pero olvidamos el cómo ellos se sienten, olvidamos que ellos realmente sí anhelan recibir ese apoyo, anhelan recibir una orientación, anhelan ser aceptados por el resto. Y ellos también la pasan difícil, ¿no? Y es ahí donde se ve la importancia del papel y del rol y incluso la necesidad de este profesional, en este caso de la maestra integradora. Y es aquí donde vamos a ver algunos conceptos y aprender un poquito más al respecto, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a poder ver qué es una maestra integradora o quién es una maestra integradora, ¿no? Podemos ver que es un profesional, si es docente de educación especial o también puede ser psicólogo. Cualquiera de estas dos profesiones puede desempeñar como una maestra integradora. Y ese profesional labora dentro del aula común o regular, como nosotros conocemos este término, para poder garantizar la inclusión e integración de estudiantes con discapacidades o algunas necesidades específicas. De aquí vamos a ir viendo que inclusión e integración no necesariamente significa lo mismo, entonces es importante también diferenciarlo y lo vamos a ver a continuación. Es decir, este profesional lo que va a hacer es atender esas necesidades en particular que el niño o niña presenta. Por ejemplo, para responder a necesidades educativas, se puede recurrir a las adecuaciones curriculares, que las vamos a ver también un poquito hablar al respecto. O, por ejemplo, si hay algunas necesidades emocionales, pues va a tener que brindar estrategias para que el niño o niña pueda también llegar a la autorregulación. Y es por eso que es muy importante recordar cuál es realmente la labor de este profesional. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar algunos conceptos importantes que los vamos a Psicóloga, ir. disculpe que le interrumpa su clase. Cuando usted apertura tanto el chat del Zoom como en la parte de arriba donde aparece grabar y demás cosas, eso como que tapa un poco la pantalla. En todo caso, Ah, para que ok. no tape la información, puede bajarlo, lo que está en la parte superior del... Ajá, lo del Zoom, bájalo, pero como abajo casi no hay texto, no hay ningún problema. Ahí, ahí ya no, Arrástralo. ahí se ve todo. Ahora sí. Ajá, ahí está mejor, sí. Ahora sí se nota el Perfecto. título de su diapositiva. Ah, ya, ok, Y, claro, excelente. sí. Y el chat del Zoom solamente lo apertura cuando va a responder preguntas, porque si no también tapa su diapositiva. ¿Bien? Ok, perfecto. Listo, Muchas gracias. gracias. Ok, entonces, por ahora cualquier cosa, si es que hubiese alguna situación o un anuncio importante, me lo dicen por micrófono, porfa, para no interrumpir con la presentación. Ok, continuamos. Entonces vamos a ver algunos conceptos importantes que necesitamos nosotros saber a qué realmente apuntamos y de esa manera poder comprender un poco mejor esta labor. ¿Ok? En primer lugar tenemos lo que es la integración. En este caso, la integración lo que busca es que aquellos grupos excluidos, marginados o aislados de pronto se incorporen al sistema educativo, pero sin hacer modificaciones significativas en este sistema educativo. Es decir, lo que mediante la integración lo que se busca es como que acercar a esa persona al grupo, tal cual como está el grupo. Mientras que la inclusión, allí sí vamos a adaptar este sistema educativo, como por ejemplo el centro físico o la enseñanza o el método de aprendizaje, tal vez los objetivos, etcétera, que vayamos nosotros a utilizar. ¿Para qué? Para responder, esto adaptamos para poder responder a las necesidades educativas o cualquier otra necesidad que tal vez podamos identificar en el menor. ¿Ok? Entonces, mientras que por un lado en la integración no hay un cambio significativo en el sistema, en la inclusión sí. ¿Ok? Y también tenemos lo que son las trayectorias académicas. En este caso, la trayectoria académica viene a ser todo ese recorrido,
que el estudiante va a atravesar o que se le va a trazar también a este menor. Y pueden presentarse también alguna ruta específica o personalizada. Todo esto para que le permita al niño o niña el éxito también académico y pueda lograr el aprendizaje tal cual como sus compañeros que también están juntamente con él y tal vez no presentan estas necesidades, ¿no? Y tal vez has ido escuchando bastantes veces el término necesidades educativas y esto hace referencia a todos aquellos requerimientos o apoyos o algún ajuste de pronto que va a necesitar el niño o niña que se puedan realizar para que de esa manera pueda tener un progreso y no se estanque en el aprendizaje y aún en su socialización, ¿no? Y esto puede depender de sus características también en su ritmo de aprendizaje, algunas dificultades que presenten o alguna condición que tenga, todo esto van a ser propios y de manera muy particular en cada uno de ellos. ¿Ok? Y lo que tenemos también, las adecuaciones curriculares, vienen a ser todas esas estrategias o todos esos cambios que nosotros ejecutamos para que se puedan responder a estas necesidades educativas que el menor presenta. Todos esos cambios, hay veces no va a ser el mismo objetivo para todos los niños. En este caso se va a tener que adaptar, tal vez, como quien dice, bajar un poco la meta que, que se espera en que pueda lograr el niño o niña, y eso ya es parte de una adecuación curricular, ¿no? Eso es importante trabajar en conjunto con la escuela, con el resto de maestros también del mismo centro o institución educativa, para que de esa manera se pueda ir realizando de una manera más ordenada. ¿Ok? Y vamos a ver algunos objetivos que nosotros necesitamos conocer de la labor de la maestra integradora. ¿Ok? En primer lugar, vemos que uno de los primeros objetivos es promover la autonomía del estudiante y eliminar la marginación en el entorno escolar. Es muy importante que en cualquier tipo de intervención que nosotros hagamos, siempre el, a lo que apuntamos finalmente es que pueda adquirir esa autonomía. Cuanto más o cuanto menos necesite de uno, entonces significa que estamos haciendo un buen trabajo, estamos yendo por un buen camino, porque eso es lo importante o ese es el fin, que pueda ser autónomo en el cumplimiento y en el desarrollo de sus actividades. Es por eso que en algunos casos cambian el término de maestra sombra como maestra integradora, ya que en algunos ámbitos podían malinterpretarlo el hecho de que sea maestra sombra. Entonces, algunas personas del entorno educativo como que atribuían, no, la maestra sombra tiene que estar siempre con el niño o niña, y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, es allí donde se cambia muchas veces el término y se adopta mejor por el término de maestra integradora, que también cumple lo que son los roles de poder integrar e incluir al niño para el cumplimiento de sus objetivos escolares. ¿Ok? Y de este modo también logramos que el niño pueda ser incluido, pueda ser integrado también dentro de todo el sistema educativo. Segundo objetivo es poder implementar estrategias y adaptaciones acordes con las necesidades y los ritmos de aprendizaje. Entonces, esto es muy importante, ver que realmente cumplan con las necesidades que específicamente tiene el niño o niña y no solamente algunas, algunos datos de manera general, sino que pueda ser lo más específico posible. También como tercer objetivo de esta labor es que se pueda fortalecer los aprendizajes básicos y diversificar oportunidades de aprendizaje, adecuando propuestas a los niños que tengan necesidades educativas especiales. Es decir, vas a tener que construir tal vez material adicional para poder eh,
cambiar el método de aprendizaje de alguna operación, de algo en específico que se esté enseñando, para que finalmente también pueda entender el niño o niña de acuerdo a cómo es su proceso de aprendizaje, de acuerdo a su estilo de aprendizaje también. Y por eso es muy importante que puedas, en este caso, tener en cuenta y bien en claro ello, ¿no? Vas a tener que tal vez reforzar algunas operaciones, si es que los demás niños ya están contando hasta el 20, por ejemplo, y se pierde un poco el menor, entonces tienes que reforzar primero el conteo del 1 al 10 para que recién pueda dar como que pasar al siguiente nivel en cuanto al conteo, ¿no? Y es importante, si nos quedamos, tal vez no es un retroceso, sino que vamos a avanzar, pero tenemos que fortalecer bien ese primer nivel o esa primera etapa de aprendizaje. Y por último, también es importante propiciar la inclusión de niños con discapacidad, tanto en el aula como en el ámbito institucional, en el marco de la igualdad de oportunidades. Como por ejemplo, hay casos en los que el menor lo que tiene tal vez es dificultad motora. Entonces hay que implementar todo el ámbito institucional para que el niño o niña pueda tener un desplazamiento lo más autónomo posible, ¿no? Entonces, también es importante recordar que, por ejemplo, en la escuela no todo es solamente vamos a aprender, sino que también hay momentos, por ejemplo, del recreo, donde también implica el socializar, ¿no? Y es parte de todo el ámbito institucional. Entonces, es allí donde también tenemos que cumplir esa función. De pronto, en el recreo, el niño es aislado, no juega con nadie y a veces por evitar el enfrentarse a ese tipo de situaciones, el niño prefiere ha- hacerlo de diversas maneras o tener algunas conductas que hagan que no le dejen salir al recreo o de pronto evita salir al patio, ¿no? Porque no quiere exponerse, pero muchas veces no lo va a decir de esa manera, ¿no? Entonces es ahí donde también tenemos que fomentar. Tal vez propondremos algún juego en el que sea agradable para el niño y tal vez para otros niños más y que les sea de su agrado y que también se puedan ellos incluir en el juego y ya de pronto vayan participando también con el niño, ¿no? Y de esa manera pues pueda tener esas mismas oportunidades de recreación igual que el resto. Y esto va de la mano con el pedir más tareas o estrategias de las que la familia puede sostener. Es decir, por ejemplo, si tú propusiste un juego en el recreo y se unieron dos niños más, entonces ya tiene de cierta manera cierto lazo establecido con esos otros niños. Y para fortalecer ese lazo, se le puede pedir a los padres que tal vez en la tarde, en un momento que no hay clases, pues les inviten a su casa y de pronto también se puede ir generando ese vínculo también con estos compañeros, ¿no? Y de esa manera también fortalecen y recuerden que el maestro o maestra integradora trabaja de una manera multidisciplinaria. Es un trabajo en equipo y en conjunto, con la familia, con el resto de docentes, con los psicólogos del colegio mismo, con el resto del sistema educativo, con los otros niños también. ¿Ok? Y para cumplir estos objetivos, nosotros debemos seguir básicamente estos pasos. ¿Ok? En primer lugar, establecer el vínculo afectivo. Muchas veces no se le da la importancia necesaria, pero para que una intervención sea significativa es importante primero que haya ese vínculo afectivo formado. Entonces, para ello vas a necesitar tal vez mucha creatividad para que puedas establecer muy bien ese vínculo, ese rapport y de esa manera el niño o niña también se siente escuchado por ti. Entonces no se va a sentir corregido, sino que va a recurrir a ti como alguien que realmente está para ayudarlo, ya no para señalarlo. Porque tal vez como veíamos en el video al inicio, siente como que otras personas siempre lo acusan porque hace las cosas mal, porque se equivoca. Y viene una profesora, una maestra más y también le dice le puede decir cosas y piensa que va a ser la misma metodología, la misma dinámica. En cambio, si tú primero estableces bien el vínculo, eso te va a servir mucho para que puedas también, en el transcurso, en ese proceso, también poder identificar las necesidades que realmente necesita este niño o niña. Porque por más que varios niños puedan tener el mismo diagnóstico, una misma condición, cada niño o niña es diferente.
¿no? Y es importante poder identificar que de manera particular cuáles son esas necesidades para poder reforzarlas y también poder apoyarlas. Y de ese modo nosotros vamos a poder, en base a eso, planificar estrategias. Esas estrategias que realmente van a ser de soporte para el menor. Y por ejemplo, en base a esas necesidades, utilizaremos tal o cual estrategia que nos va a servir e incluso esas estrategias las vamos a poder adaptar. Ya habiendo establecido el vínculo, podemos conocer cuáles tal vez son sus anhelos, sus aficiones, qué cosas les gustan más. Podremos utilizar alguna imagen de algún dibujo que le llame la atención, con los colores que más le gustan, podremos preparar el material. Entonces, por eso es muy importante cada una de estas etapas. ¿Para qué? Todo esto con el fin de poder llevar a la inclusión y la integración para fomentar la autonomía del menor. Entonces, es por eso que es muy importante seguir cada uno de estos pasos para que de esa manera nuestra intervención sea mucho más efectiva y no dejemos como que cabos sueltos, ¿no? Y de este modo también podamos aplicar o intervenir en lo que realmente se necesita y no simplemente, y no descuidar, mejor dicho, alguna situación que tal vez alguno de ellos tenga. Entonces es por eso que es muy importante no descuidar el vínculo afectivo y poder establecerlo bien, poder identificar adecuadamente cada una de las necesidades que tiene, ya sean necesidades afectivas, necesidades educativas por el aprendizaje, ¿no? Eso va a ir dependiendo también en base a las dificultades que tenga, ya sean emocionales, sociales, de autorregulación, en ese sentido para que finalmente podamos escoger las estrategias que realmente van a ser más propicias, ¿no? Porque si no tenemos algo enmarcado o planificado, podemos estar nosotros generando estrategias para cualquier lado o para suplir cualquier tipo de necesidades y tal vez no necesariamente son las que en este caso nuestro niño o niña va a necesitar, ¿no? Y entonces podríamos correr el riesgo de no estar satisfaciendo o no estar apoyando en esas necesidades. Y recordemos que todo esto apuntamos para poder incluir a la persona, integrarla, y entonces en algunos casos vamos a necesitar hacer algunas modificaciones en el sistema educativo y en otros casos vamos a tener que tener estrategias como que para jalar y que pueda ser parte de ese círculo que ya está establecido. ¿Ok? Entonces, ambas para que cada niño pueda, con el fin de en un corto, mediano o largo plazo pueda ser autónomo también en su aprendizaje, en su autorregulación, en su socialización y de ese modo pues le vaya o pueda tener un mejor desempeño. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir avanzando o apuntando teniendo un mejor encuadre. Ok, entonces para saber qué estrategias utilizar también es bastante por lo que tal vez muchos están aquí y poder conocer qué estrategias utilizar. Entonces vamos a ir viendo algunas estrategias, ¿ok? Algunas estrategias de intervención que van a ser propicias de acuerdo a ciertos perfiles. Es importante que nosotros que si bien es cierto, están orientadas más a cierto perfil, pero si tú necesitas cubrir alguna necesidad que tal vez no es parte de tu perfil, pero se adaptaría según el objetivo de esta estrategia, entonces tú puedas también prestar atención y poder ver si en algún momento te puede servir también a ti, ¿ok? Por eso es muy importante que más que tener en cuenta cuál es el diagnóstico, tú puedas, como había mencionado anteriormente, tener en cuenta cuáles son las necesidades que presenta el niño o niña. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar mostrando las primeras estrategias. Y la primera, tal vez que es más conocido, es lo que es la agenda visual. En este caso, este tipo de estrategia se usa principalmente para personas con tal vez diagnóstico de TEA o TDAH
y es muy útil para poder lograr el objetivo de insertar al menor a la rutina escolar. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Básicamente imágenes o pictogramas. Es importante que no mezclemos imágenes con pictogramas, sino o bien imágenes o bien pictogramas, ¿ok? En el ejemplo que estoy compartiendo, si se dan cuenta, he utilizado lo que son pictogramas, obviamente por el tema de confidencialidad, pero en la experiencia muchas veces es mucho más útil el utilizar imágenes, es decir, para poder mencionarle la actividad que es estar en aula de pronto, o en clase o en sala, de acuerdo a cómo lo llamen en el colegio. Es importante utilizar los términos tal cual como lo usan en el colegio. Entonces, de pronto le puedes tomar una foto al niño, con permiso obviamente de los padres, ¿no? Mientras que está en el aula sentado con su cuaderno, tomas foto y esa imagen, esa foto que has tomado, utilizarla dentro de tu agenda visual. Entonces, eso te va a ser muy útil. ¿Cómo es que aplicamos o utilizamos esta estrategia? Pues voy a ponerlo por acá arriba. Ya. Pues se presenta la agenda al inicio de la jornada, al inicio del día, y el estudiante va señalando la imagen que representa la actividad conforme vayan avanzando cada una de estas actividades. Se puede usar velcro, imanes, cartulina o también hay en formas de llavero. Estas se pueden hacer en horizontal, como es en el ejemplo, también vertical, ¿no? O en forma de llavero, como había mencionado, pero esto debe estar cerca al estudiante. Entonces, la forma en la como tú vayas a presentarlo va a depender también de cómo es el mobiliario que tiene el niño, ¿no? Porque tiene que estar cerca. Entonces, y se refuerza si es que hay una misma agenda visual para todo el grupo, ¿no? O muy similar, en el cual pueden todos verlo y también al inicio del día se les explica a todos los niños cuáles son las actividades que se realizan durante el día, ¿no? Obviamente, lo importante es que se puedan utilizar imágenes que de una manera visual el niño pueda representar qué actividad va a desarrollar. ¿Ok? Eso es muy, muy necesario. Y para ello hay que tener también en cuenta algunas consideraciones. Las he puesto aquí. ¿Ok? Aquí hay todos los ejemplos. En horizontal, que es el primero que estamos observando, y si se dan cuenta hay como un marquito azul. Eso es como un señalador para que de esa manera se pueda ir moviendo conforme van pasando las actividades. Al inicio del día estará en la parte de sala, luego lo moverá cuando ya toca el desayuno o el break o lonchera, de acuerdo como saben el término que usan en el colegio, luego al patio y luego van a ir moviendo conforme van avanzando cada una de estas actividades. Igual en el otro lado, el que está en vertical, hay como una flechita. Esos son diseños que tú puedes emplear. Como te dije, va a tener en cuenta bastante el cuál es más adaptable para las necesidades de tu niño y también de acuerdo al mobiliario en que el niño presenta. ¿Ok? Y en el centro está el diseño en forma de llavero, ¿no? Que también es útil, pero es importante recordar que sean las mismas cantidades de actividades que hay durante el día, que son puntuales, ¿no? Aula, desayuno, recreo en el patio y otra vez aula, así, muy específicas, porque como verán en el diseño que está abajo, de morado, entonces hay muchísimas actividades una tras otra, ¿no? Entonces, si visualmente le mostramos así que son varias actividades, el niño hasta puede cansarse, agotarse tal vez visualmente nada más, ¿no? Tantas actividades vamos a hacer y esa no es la idea, ¿no? Sino que pueda saber cuál sigue después de cada uno para que de esa manera se pueda insertar de una manera adecuada en la rutina, en este caso escolar que el niño presenta, ¿ok? Entonces, de ese modo, nosotros podemos utilizar de una manera efectiva esta primera estrategia de lo que es la agenda visual. En algunos casos, consideran que hay veces también hay otro método quitando tal vez las actividades que ya pasaron. Es preferible o es más recomendable el poder utilizar un señalador porque a veces es importante que el niño o niña
pueda identificar qué actividad ya pasó, ya terminó y qué actividad estamos en este momento y cuál tal vez va a continuar después. ¿Ok? Por eso es que muchas veces es más recomendable que tenga mejor el uso de un o acompañado de un señalador para que de esa manera puedan estar ahí todas las actividades. Pero, como vuelvo a repetir, va a depender bastante de cuáles son las necesidades que realmente tiene. Y una siguiente estrategia que podemos nosotros utilizar es lo que es la anticipación en cambios. Esta estrategia va a ser utilizada principalmente para niños con TEA, porque sabemos que estos pequeños tienen sus estructuras, sus rutinas muy marcadas. Y muchas veces cuando hay un pequeño cambio, entonces se pueden sentir o pueden presentar malestar. Entonces, esta estrategia se utiliza con el objetivo de facilitar la explicación de cambios en la rutina y evitar malestar o ansiedad por el cambio, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, nosotros vamos a utilizar esta estrategia. ¿Qué vamos a utilizar? Imágenes o pictogramas. ¿De qué manera se aplica? Se le explica al estudiante de una manera anticipada los cambios que se van a dar. Es decir, no es que ahorita se está dando el cambio, uy, ¿verdad? Vamos a cambiar esto y ahí le voy explicando. Tiene que ser mucho antes de que se dé ese cambio, ¿no? Y darle la mayor cantidad de información, pero precisa y necesaria, le va a ayudar también a poder tener una mejor comprensión de este cambio sin importar si la actividad es de su agrado o no es de su agrado del menor. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que la actividad que se va a realizar es un cuentacuentos, que no siempre se da, ¿no? Entonces, va a suceder después del recreo, normalmente van directo al aula, pero en ese momento va a haber una actividad en el patio de pronto con todo primaria de pronto o todo inicial y se va a realizar lo que es un cuentacuentos. Entonces es importante que nosotros le mencionemos antes cuál era la actividad y dentro de toda la agenda visual poner tal vez un sticker, un punto, un señalador de que allí se va a dar lo que es el cambio, como en este caso esta flechita azul y donde menciona qué actividad es que se va a realizar, explicarle por qué es que se va a dar esa actividad, qué actividad es, en beneficio de qué o por qué, ¿no? De pronto es porque estamos dando inicio a la Semana del Niño o porque queremos celebrar el día del libro, entonces es importante darle esa explicación. Va a tener un tiempo corto o va a ser un tiempo más largo, ¿no? Para que el niño o niña pueda entender. Vamos a estar todos sentados junto a los compañeros de tu otra aula, entonces especificar o explicar un poquito acerca de ello, pero de una manera visual. Y después, cuando termine esta actividad, vamos a ir nuevamente a aula, ¿no? Entonces, o dependiendo si esa actividad va a sustituir el ir al aula, pues mencionar qué es lo que viene después, para que de esa manera también el niño pueda no solamente entender el cambio, sino también saber qué va a hacer después en la rutina y no tengas ansiedad por ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, de esa manera le va a servir bastante al menor para que de ese modo pueda anticiparse, también poder estar más tranquilo frente a los cambios que se dan, porque hay veces sabemos que el mismo colegio, la misma escuela, hacen ciertos cambios, ¿no? Y es importante que allí haya mucha comunicación también con el colegio mismo, con los docentes, ¿no? Y te puedan informar también con anticipación para que tú puedas mostrarle y hacerle esa explicación anticipada de esos cambios. Porque por más que le guste la actividad tal vez y no hiciste esa anticipación, puede ser que cuando regresen al aula y ahí recién como que se da cuenta de ese cambio, esa ruptura de rutina, entonces pueda empezar a demostrar malestar. Entonces es por eso que es importante que esta actividad, o mejor dicho, esta estrategia, podamos demostrarla ya sea independientemente de cuál sea la actividad, ya sea que sea del agrado del menor o que no sea de su agrado también. Es importante realizar esta explicación, ¿ok? Y que mejor de una manera visual y de esa manera centrada, ¿ok? Después tenemos otra estrategia
que va más para el lado conductual. En este caso es el llavero conductual. Entonces, esta estrategia de manera principal para chicos con TEA y TDAH va a servir bastante, es bastante útil. ¿O con qué objetivo se realiza esta estrategia? Pues de anticipar a situaciones, reforzar conductas deseadas y corregir conductas no deseadas utilizando pictogramas. Mm, Ahora aquí es importante utilizar preferentemente lo que son pictogramas, ya no imágenes del niño o niña, porque, por ejemplo, si hay una acción que no queremos reforzar, entonces obviamente no vas a esperar a tomarle una foto cuando esté pegando a alguien, ¿no? Entonces, por eso que es importante utilizar solamente los pictogramas. Y estos pictogramas de las conductas que no deseamos reforzar o que son conductas no deseadas, entonces es importante que esté con un marco de color rojo y que esa conducta esté tachada. ¿Ok? Y las que sí queremos que se den o las que queremos reforzar puedan estar bordeadas con un marco, en este caso verde, como las de abajo. Esas imágenes o esos pictogramas deben estar en relación muchas veces de los acuerdos esenciales o normas de convivencia que tal vez se da dentro del aula y también algunas conductas que tú ya has observado en el niño que realiza o que les es difícil realizar y que se espera que pueda hacer, ¿no? ¿De qué manera se usa? Pues ante una conducta, el maestro integrador se coloca a la altura de los ojos del niño o niña. Eso es muy importante y para toda intervención que hagamos con cualquier niño, es importante ponernos a la altura de sus ojos, sentarnos a su costado de pronto para estar a esa misma altura y poder explicarles. Y de esa manera mostrar el pictograma correspondiente y leer en voz alta la instrucción para reforzar de manera visual y de manera verbal. Entonces el niño observa y también escucha. Entonces, si tal vez pegó a su compañero, entonces le mostramos el pictograma, buscamos en el llavero la imagen de no pegar y decimos no pegar, ¿no? Le mostramos la imagen y señalamos. Y de esta manera llevamos también a la reflexión y podemos hablar al respecto. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿De qué manera? Cómo se sintió, ¿no? Y si era correcto hacerlo o no era correcto hacerlo. Y de ese modo podemos hablar para que también pueda llevar a la reflexión. Y si tiene que hacer algo para reparar ese daño o esa conducta que realizó, pues sea el momento de hacerlo, ¿no? En este caso, ir a pedir perdón a su compañero o de pronto lo que se requiera o de acuerdo a lo que normalmente realizan cuando comete algo que no es correcto. O de pronto, también si es una conducta que queremos reforzar, por ejemplo, tal vez no es mucho de participar en clase y vemos que levanta la mano y participa, después de su intervención nos acercaremos con el llavero conductual y le mostraremos. Dice, levantar la mano en clase para participar muy bien. Lo has hecho bien, estás participando y estás esperando tu turno, porque tal vez quiere participar, pero sin esperar su turno, sin levantar la mano. En cambio, cuando lo hace de la manera correcta, es importante reforzar positivamente esa conducta, tal vez con unas felicitaciones, de tal manera que se sienta que está haciendo también las cosas bien. No todo es para señalar y mencionarle que algo malo hizo, sino que también es importante que vea que va teniendo avances, que va cumpliendo ciertas conductas que también esperan de él, así como también sus otros compañeros lo hacen, ¿no? Por eso que es muy importante y muy útil también esta estrategia y que sirve para muchos casos en los cuales también te va a ayudar a la reflexión. ¿Ok? Y te ayuda también a corregir ciertas conductas. Ujú. Por favor, recuerden no hacer rayones en la pantalla para que no nos tape nada de lo que queremos observar. Esta siguiente estrategia es del botiquín sensorial. Es principalmente para niños con TEA, sobre todo en sus momentos de crisis. El objetivo es poder brindar recursos para la autorregulación del sistema nervioso en momentos de crisis mediante la estimulación sensorial. ¿Ok? Entonces,
Para esto, ¿qué necesitamos? En este caso, lo que vamos a emplear es primero una caja. Esta caja debe ser mediana o pequeña, que no sea grande porque en algunos momentos lo vamos a tener que transportar. Y esto es muy importante porque a veces pides esa caja a la mamá o a la familia. Y hay veces por querer dar lo mejor al niño, por darle muchas cosas, entonces envían una caja tipo tamaño organizador y ya no es muy útil, no es efectivo, no cumple la función que realmente se requiere, ¿no? Entonces, recalcarle que es una caja mediana o pequeña nada más, donde puedan entrar objetos sensoriales, como cuáles, por ejemplo, algunos squishies, como el dibujo de gatito, que aplastan el muñequito y pueden como que regular diversas formas. También el Play-Doh, que sirve de la misma manera. Algunos frascos de la calma, como la botellita, que podemos ver de color transparente y con naranja. Cuando lo volteamos, como va cayendo la gota de manera visual, también activa ese sentido. Y las cremas también con fragancia, con algún olor en específico, olor a vainilla, olor a mango de pronto, que son olores que sí se pueden percibir. Entonces utilizas también la crema y también el sentido del olfato podemos nosotros activar. Entonces, ¿cómo se usa? Ante un, ante un momento de crisis del niño o niña, se brinda el botiquín en un espacio que se le permita la autorregulación al estudiante. Es decir, hay que tener en cuenta dónde lo vamos a desarrollar. Tal vez si está en el mismo aula, puede ser en un espacio específico, en la esquina o en ese mismo lugar, o si está muy desbordado, de pronto podemos salir del aula también por un pequeño espacio. Si no está demasiado desbordado, sería bueno que el niño pueda pedir permiso para que salga del aula, quiero calmarme, o si no, de pronto que te vea de que tú estás hablando, que tú te acercaste al docente para que sepa que no es que salimos o no es que cuando tengo crisis me puedo ir nada más o que no hay un respeto por el resto del aula, sino que también hay un orden, ¿no? Y que en ese caso también se sigue en el orden y también para que sepa que luego tiene que regresar, ¿no? Entonces lo que se hace es llevar ese botiquín sensorial o de pronto si alguna de las crisis le dio en algún otro lugar fuera del aula, por ejemplo en el patio cuando estaban en educación física, entonces también ahí vas a necesitar transportar el botiquín. Y le vas a brindar no todos los objetos a la vez, sino uno por uno para que pueda, en este caso, ir activando o estimulando sensorialmente un sentido en específico, ¿no? Entonces, si quiere cambiar de objeto, no hay problema. En ese sentido, si somos flexibles. Pero no es como que el frasco de la calma, el Play-Doh por aquí, la cremita por acá, todo como todos a la vez, porque muchas veces en vez de generarle esa calma, podríamos nosotros como que sobreestimular al niño y esa no es la idea, ahí ya se pierde tal vez el objetivo de esta técnica. Entonces es mejor hacerlo uno por uno para que puedan, en este caso, cumplir y llegar a la calma. Tal vez no le calma podemos cambiar de objeto, guardamos y sacamos otro, ¿no? Para que también haya un orden y eso también, ese orden, pues le genere mayor calma, mayor tranquilidad también al niño o niña. ¿Ok? Entonces, de ese modo nosotros podemos utilizar este, este tipo de elementos y podamos nosotros también ayudarle al niño a esa autorregulación. Y hay veces ellos ya saben qué cosas les ayudan a calmarse más y ellos mismos pues hay veces ya piden ese botiquín, ¿no? Entonces, y es bueno que ellos puedan tener identificado qué cosas le ayudan a calmar, ¿no? Porque eso habla bastante de que ya están teniendo esos recursos para esa autorregulación. Y acá hay otra técnica, otra estrategia que nosotros podemos utilizar, principalmente en chicos con TEA, lo que es la escala visual de emociones. El objetivo es poder permitir el reconocimiento de sus emociones para facilitar la autorregulación. Los materiales que vamos a utilizar es este termómetro de emociones que lo podemos plastificar, ¿no? Que es mucho más útil así, o si no, lo podemos imprimir cuantas veces necesitemos. ¿De qué manera se emplea? Pues ante un momento de crisis,
se le pide al estudiante identificar en el termómetro su emoción actual y se le permite expresarse al respecto. ¿No? Por ejemplo, si ha estado muy enojado, entonces le vamos a decir, ¿cómo te sientes en este momento? Y con un plumón pueda marcar tal vez una X o un check de la manera en cómo identifica qué emoción. ¿Estás alegre? ¿Estás tranquilo? ¿Te sientes confundido? ¿Tienes rabia? ¿Estás muy enfadado? ¿Cómo te sientes? ¿No? Puede decir enfadado, entonces marcamos en ese lugar y de pronto puedes mostrarle, ¿no? Acá vamos a poner, ¿no? Si marca acá. Entonces puedes mostrarle, uy, nos podemos ver que estamos un poco lejos de estar tranquilos, ¿no? ¿Por qué te sientes enfadado? ¿Por qué es que te sientes de ese modo? ¿Qué pasó? Entonces el niño empieza a expresarse y mientras que se expresa también, pues también se siente escuchado. Entonces no solamente es que hizo tal o cual cosa, sino que siente que también es como que le importas, ¿no? Y de esa manera, pues puede también ayudarle a esa autorregulación. Y ya sabe qué es cómo se siente y qué es o a dónde apunta, quiere llegar a la calma, a esa tranquilidad. Entonces, de esa manera, ya sabe en qué o de qué manera poder moverse en cuanto a sus emociones, ¿no? Entonces, este es el termómetro de las emociones, es una estrategia que ayuda bastante también para la autorregulación. Ahora, cuando veas que hay una conducta que hizo y que no fue muy adecuada, principalmente vas a poder utilizar la anterior, lo que es el, en este caso, perdón, lo que es el botiquín sensorial. Pero si ves que tal vez hay mucha angustia y no sabe cómo expresarse, entonces vamos a utilizar más lo que es el termómetro de las emociones para poder ahondar y sacar algo que tal vez pueda tener o pueda estar reprimiendo. Y lo está demostrando de una manera que puede ser no correcta. Tal vez empieza a gritar o algún desborde, entonces podemos utilizar más en esos casos este tipo de estrategia. Entonces, hasta aquí hemos nosotros podido o ir viendo, mejor dicho, lo que son estrategias que nos van a ayudar respecto a la parte conductual, a la parte emocional y de la autorregulación que hemos podido ver hasta aquí, hasta el momento. Ahora vamos a ver otras estrategias que nos van a ayudar más por el lado de las necesidades también educativas, es decir, cómo lograr con ciertos aprendizajes o ciertas capacidades que también se enseñan y de qué manera poder también lograr ese objetivo. ¿Ok? Y entonces vamos nosotros a ver una primera estrategia es la descomposición de demandas. Esa estrategia para trastornos tal vez del aprendizaje nos va a ser muy útil. Esa estrategia la utilizamos con el objetivo de fortalecer la comprensión de las instrucciones mediante la división de tareas complejas en pequeñas tareas. ¿Qué materiales vamos nosotros a utilizar? Pictogramas de instrucciones plastificado, como en los que podemos ver acá abajo en el recuadro, abajo. Y la plantilla de proceso, que es la plantilla azul que nosotros podemos observar en la parte de arriba, con los números 1, 2, 3 para ver cuál es la serie, cuál es la secuencia que se debe seguir. ¿Ok? Tú puedes cambiarle el color para el que no sea azul, sino con el color que más le gusta, ¿no? De pronto, y de esa manera también sea más atractivo para el niño y pueda seguir estas instrucciones. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se emplea? Pues se identifican todas las acciones que debe realizar para poder completar una determinada actividad, tal vez la práctica o algo que algunas instrucciones que le hayan dado a todo el aula y se simplifican en pequeñas tareas y las vamos a enumerar secuencialmente y se van a repetir nuevamente las instrucciones con la plantilla correspondiente al niño. Se supone que ya brindó la instrucción la maestra o la tutora para todo el aula. Nosotros repetimos esas instrucciones, pero ya con la plantilla y con las pequeñas tareas secuenciales. Esas tienen que ser, obviamente, de manera visual, ¿no? Y conforme vaya realizando la actividad, puede ir marcándola con plumón.
Por ejemplo, se le menciona entonces al niño, primero vas a, tal vez en la práctica, ¿no? Primero vas a leer este pequeño texto, luego vas a dibujar tu parte favorita del texto y tercero vas a colorear. ¿Terminas cuándo? Cuando coloreas lo que has dibujado, ¿no? Pero para eso primero hay que leer. No se acaba solamente con leer, sino que tienes que cumplir los otros pasos también, ¿no? Pero para que le ayude a ir sintiéndose mejor, ¿no? También una vez que terminó de leer, que marque con su plumón, ¿no? Check, ya avanzó. Entonces, muy bien, basta a lo mejor ir felicitando. Ahora te falta el siguiente paso, dibujar. Dibuja, si le gusta dibujar va a ser mucho más fácil. Marca también. Excelente, solo te falta el último paso y acabas, colorear, ¿no? Y ahí una vez que termina, allí recién puedes entregar la práctica, porque a veces quieren, ya leí, ya terminé. No, faltan los otros pasos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también esta plantilla de proceso. Y también es necesario que, por ejemplo, si tenemos una práctica que tiene muchos pasos, entonces podemos incluso dividir la práctica en dos hojas. Entonces, para la primera hoja tendrán sus instrucciones y una vez que termina, hará otra práctica y le cambiamos ya con las otras instrucciones que requiera. ¿Ok? Pero es importante que ya tengas todas estas instrucciones, como esos pictogramas de instrucciones a la mano para que tú puedas ir moviendo nada más el orden o la secuencia de qué instrucciones va a desempeñar. Y de esa manera también pueda ser factible para ti, para poder explicar mejor y para que el mismo niño incluso ya solamente le dejas, conforme va teniendo ese entrenamiento, solamente le dejas esa plantilla junto a su práctica y ya no tienes que estar ahí al lado del niño o niña para que termine. Y ya vamos una vez más fortaleciendo esa autonomía. ¿Ok? Y la siguiente estrategia es la lectura con apoyo visual. Esa estrategia también para trastornos del aprendizaje con el objetivo de favorecer la comprensión lectora y disminuir la ansiedad asociada a la lectura en voz alta. ¿Qué materiales vamos a poder utilizar? Textos con letra ampliada. Muchas veces la práctica que se le da a todos los niños, la letra es pequeña, entonces ellos necesitan una letra más amplia. Vamos a utilizar señaladores visuales, o estos pictogramas, o alguna imagen asociada al término que está en la lectura. ¿Ok? Como el que podemos ver en el ejemplo. ¿De qué manera aplicamos esta técnica? Pues el maestro integrador, la maestra integradora va a leer junto al estudiante en voz baja o a su ritmo, señalando cada palabra con el dedo o con una tarjeta sin cubrir la palabra, porque la idea es que pueda asociar la palabra, es que pueda, en este caso, asociar la palabra con la imagen, porque si nosotros tapamos la palabra, se queda solo con la imagen y sigue siendo más tedioso para el niño poder leer la palabra. Y la idea es que finalmente pueda luego ya solamente leer con palabras, ¿no? Entonces se le va mostrando o se va señalando cada, cada una para de ese modo, ¿no? Poder. Esta es la historia, de acuerdo al ritmo como ya va leyendo. Y si ya lee un poco más rápido, entonces, esta es la historia. No lo presionemos a leer súper rápido si todavía está en otro ritmo de lectura, porque es un proceso y hay que respetar también los procesos del niño, ¿ok? Entonces, de ese modo nosotros podemos tener en cuenta que también para poder preparar tu material, esa adaptación, la palabra recuerda que también tenemos que escoger el tipo de letra. El tipo de letra tiene que ser de acuerdo a la letra que ellos conocen. No puede estar, por ejemplo, en Arial o en Calibri, porque si se dan cuenta, la A es distinta. Y eso puede también generar cierta ansiedad en el menor, porque hasta puede decir, yo no conozco cuál es esta letra, y con toda la razón, porque no se le ha enseñado esa, ¿no? Entonces, es importante que tú puedas también revisar tu material, cómo ha salido, si está bien correcto, y también tener en cuenta el interletrado, ¿no? Porque si te das cuenta, no está tan pegado en el ejemplo que he puesto, donde en letras en minúscula, no está tan pegado letra a letra. Entonces es importante también darle un pequeño interletrado
para que pueda observar mejor cada palabra. Y cada palabra también separarla, ¿ok? Que no estén juntas para que no confunda una palabra con otra. Entonces, es importante cuando prepares el material, la parte escrita, tener en cuenta estas dos cosas, el tipo de letra y el interletrado, ¿ok? Para que de este modo sea algo visualmente mucho más amigable para el menor. Ahora, vamos a ver, esto es más que nada con respecto a la lectura, vamos a ver una estrategia más. En este caso es la regla de lectura, que se usa más para, igual, para chicos con trastornos del aprendizaje y también para los chicos con TDAH. ¿Por qué? Esta regla de lectura se utiliza con el objetivo de ayudar al estudiante a mantenerse centrados y concentrados en la lectura y evita que se salten líneas o palabras del texto o que también puedan seguir la lectura en voz alta de otra persona. A veces la maestra lee para todos y los niños tienen que seguir, pero muchas veces ese seguir se pueden perder en toda la hoja si tienen algún tipo de estas dificultades. Entonces, para eso utilizas lo que es la regla de lectura. Que hay esas plantillas como las que están en las que estoy mostrando, ¿no? La verde, la moradita, la celeste las puedes construir incluso tú misma con esa plantilla, ¿no? En una cartulina, como la que tengo acá. O también puedes comprar, ahora ya hay cosas mucho más tecnológicas, se puede decir, que tienen con una tapa y que puedes desglosarlo, ¿no? Y también con mucha mayor creatividad la puedes utilizar. Entonces, ¿cómo se aplica o cómo se utiliza esta estrategia? Pues se brinda la regla de lectura para que lo coloquen sobre el texto y se le pide que lo vayan deslizando renglón por renglón conforme avance su lectura, ¿no? Entonces tú le das, vamos a poner acá una hoja, y pones la regla de lectura encima y conforme van leyendo, van bajando, ¿ok? Entonces de esa manera tú puedes utilizar de una manera efectiva y les va a ayudar bastante a que puedan ellos también enfocarse en qué es lo que deben leer, ¿no? Y no se distraen con otras palabras y les ayuda también en su concentración. Entonces, esta estrategia es muy útil y también es muy importante que nosotros podamos ahí tener en cuenta. Y esto va más para el lado ya numérico, estas estrategias que mostramos. En primer lugar, la tarjeta de descomposición numérica para chicos con trastorno del aprendizaje, o si tú observas alguna necesidad educativa al respecto. El objetivo es asegurar la comprensión de la composición y descomposición numérica. Lo que vas a necesitar es las tarjetas de composición numérica o también, si es que no encuentras en esa presentación, lo puedes utilizar como en tablero, que lo venden. Entonces, cualquiera de los dos va a ser muy útil. En, en el modelo de tablero, lo he visto que lo venden en la marca EvaFlex en diversas tiendas, ¿no? Entonces, psicopedagógicas sobre todo. Entonces te va a ayudar bastante esta estrategia. ¿Cómo se utiliza? Pues se brindan las tarjetas al estudiante en el caso de utilizar las que son tipo flecha, como estas, y estas son de diferentes tamaños. Por ejemplo, de las unidades, de las decenas, y son de diferentes tamaños y también de diferentes colores, ¿no? También de las centenas. Y también tenemos por ahí de los millares. En ese caso, tú le puedes mostrar, si es en forma de tablero, mostrarle estas son las unidades, señalas las decenas, las centenas y los millares. ¿Para qué? Para que puedan formar números y luego separándolas puedan visualizar su valor posicional. Entonces, lo que se realiza o cómo podemos emplear esa estrategia es que primero le muestras el número que quieres que forme, ¿no? 235. Ese número tiene que no solamente ser audible, sino visual. Escribirlo, mostrarle, ¿no? Vas a hacer, tal vez es un número que está dentro de su práctica o de pronto, si no hay práctica, si estás enseñándole recién así como han aprendido los otros chicos y lo han aprendido tal vez sin estas tarjetas, entonces tú le puedes mostrar tal vez en una pizarrita y escribirle el número para que el niño pueda practicar hacer esto, ¿no? Entonces tú les das las veces y puedan formar.
235. ¿Cuántas centenas tiene? Va a buscar a 200. 200. ¿Cuántas centenas tiene? 3. ¿Cuántas decenas, perdón, tiene? Busca, ¿no? 3. 230 y lo sobrepone de esta manera, no separado, sino lo sobrepone, hasta donde termina la flechita. 230 y, ¿qué número? 5. 5 unidades. Buscamos entonces las unidades. Y lo puedes mostrar de una manera bien lúdica y ellos también se divierten también haciendo esto. Entonces, y lo sobrepone también. 235. Ok, muy bien. El número 235 está formado por 200 más 30 más 5. Entonces ya de esa manera pueden ver la composición y la descomposición de los números, ¿no? Entonces, con estas tarjetas le va a ser súper práctico para poder aprender este aprendizaje, ¿no? También lo puedes utilizar luego para que puedan hacer sumas, ¿no? Y vamos a ir viéndolo también con la siguiente estrategia, antes que nos gane el tiempo, y vamos a poder continuar. Ujú. Entonces, esta otra técnica es lo que es el tablero numérico. Entonces, esta estrategia también principalmente para chicos con trastorno del aprendizaje, el objetivo es apoyar a visualizar el sistema decimal, contar, sumar o restar, cualquiera de estas, y encontrar patrones numéricos como pares, impares o secuencias. El material que vas a utilizar es este cuadro numérico del 1 al 100, que es súper sencillo, pero es muy útil para muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, ten siempre a la mano ese tablero numérico que no sabes cuándo lo vas a utilizar y de acuerdo a pero hay veces te va a servir para alguna otra cosa incluso que no lo determinaste y que vas a necesitar reforzar. Entonces, es muy importante tenerlo. ¿Cómo se utiliza? Se pide al estudiante identificar números secuenciales, por ejemplo, contar de 10 en 10, o contar de 5 en 5, o de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera. También puedes observar cómo cambian los números en las filas, en las columnas, ¿no? O también para identificar, como mencionamos, par, impar, ¿no? Por ejemplo, le vas a poder mencionar en esta regla todos los números son impares, en esta todos son pares, ¿no? Y así, impar, par, impar, par, y de esa manera. O también vas a poder ir contando de 10 en 10. Empezamos por estos números que es más fácil. 10 más 10 20 más 10 30, ¿no? Entonces de ese modo vas uno también enseñándole. O también se puede utilizar para sumas y restas inicialmente de dos cifras. Por ejemplo, si quiero sumar 15 más 7, entonces ubicamos en el tablero el número 15, ¿dónde está? Ah, señala, ¿no? 15 más 7. Entonces vamos a tener que avanzar 7 espacios. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué número me da 15 más 7? Encerramos para que se figure, porque entre que voltea y llena, es el número 22. Muy bien. Entonces ya va aprendiendo, tal vez no va a sumar de la misma manera que los otros compañeros, pero ya tiene un recurso o una estrategia para que pueda lograr o realizar esa operación, en este caso de la suma. Del mismo modo, vamos a nosotros brindarle para, en este caso, de la resta. Por ejemplo, le damos, ¿cuánto será 45 menos 5? ¿No? O, por ejemplo, 45. Entonces, para restar, ya el niño ya sabe, es retroceder o quitar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número es? 40. Este tablero hace bastante las veces de una recta numérica. Sin embargo, eh, no puedes utilizar toda una recta numérica hasta el 100, ¿no? Porque tendrías que utilizar tal vez todo el aula para poder utilizar esa recta numérica. Sin embargo, con este tablero te ayuda bastante para que puedas utilizarlo, emplearlo. Y como vamos viendo, es muy útil para enseñar muchas cosas, ¿ok? Entonces, de esta manera
podemos nosotros ir empleándolo. Y de ese modo nosotros también podemos eh, nosotros poder utilizarlo, ¿ok? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo porque me gustaría poder enseñarles cómo pueden ustedes extraer sus pictogramas, pero no sé si cómo vamos de tiempo a través de la página, pero ustedes pueden utilizar la página de Arasac para poder realizar o poder utilizar estos pictogramas, ¿no? Entonces de ahí los pueden utilizar, pero creo que estamos exactos en el tiempo. Ujú. Ya si nos alcanza de ir un poquito adicional, creo que todavía tenemos unos minutitos. A ver, vamos a poder compartir en en la página para poder mostrarles rápidamente cómo pueden sacar provecho a esta página y pueda ser útil también para ustedes. ¿Ok? Ok. Entonces aquí, por ejemplo, podemos en la página, en la parte de buscar, tienen que iniciar su sesión, que es gratuito. Entonces ponen, por ejemplo, pegar, ¿no? Para que hagan si quieren realizar sus conductas, entonces le van a salir varios pictogramas. Ustedes emplean el que más deseen. Por ejemplo, este. Y entonces aquí pueden hacer varias modificaciones. Pueden, acá está sin color de fondo, pueden agregarle color de fondo, ¿no? Por ejemplo, también pueden, como en este caso sabíamos de que no es algo que queremos, sino algo que necesitamos tachar, le ponemos acá tachado y automáticamente sale la X. También podemos cambiar el color de los rasgos físicos, tal vez el color de piel, para que se identifique lo más que pueda el niño o niña. Y acá podemos cambiar el color de cabello también, por ejemplo, ¿no? Y también el texto, ¿no? Podemos poner en la parte superior y que salga allí, pero si te das cuenta, esta era la letra que les dije que no era muy útil o muy factible, entonces podemos nosotros también acá, en formato de texto, cambiar la letra y vamos a irnos a buscar una letra que ayude. En este caso, yo uso más Josephine Sans. Esta letra ya nos ayuda el poder realizarlo, ¿no? Entonces, o también podemos nosotros eliminar simplemente el texto, ¿no? Acá salió de los dos. Y una vez que ya tenemos nosotros el texto, la imagen que tal cual como queremos, entonces copiamos y ya estamos listos para pegarla en este caso donde nosotros la querramos utilizar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, aquí. Y entonces ya nosotros podemos de ese modo eh, verlas, ¿no? En ese caso sería para que puedan verlas. Ujú. Ush. En este caso vamos a ver cómo ya lo he pegado y ya de esta manera podemos nosotros observarlo aquí, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos también ya ir sacando nuestros propios pictogramas. Con esa página puedes sacar muchos recursos y puedes crear tú también tus propios recursos de acuerdo a lo que necesites realmente, ¿no? Entonces, esto ha sido básicamente algunas estrategias, algunos conceptos que también nosotros necesitamos tener en cuenta para poder desempeñarnos como maestras integradoras. Muchas gracias a cada uno por su atención, por su participación también. Y bueno, entonces, no sé si habrían alguna pregunta. Sí, Por muchas acá. gracias, licenciada. Vamos a aperturar ahora el momento de de las preguntas. Bien, recuerden que sus preguntas serán respondidas a través de el chat del Zoom. Bien, así que vamos a esperar unos segundos o un minuto. Seguramente en ese lapso de tiempo pueden ir escribiendo sus preguntas para que la licenciada aquí presente pueda ir respondiéndolas. Ok.
Muchas gracias, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, encantada de responder para que también ustedes están tratando de correr para que alcance todo y no se pierdan nada y puedan también emplearlos, ¿no? En la diversa labor, entre las diversas circunstancias que se les pueden presentar. Y ya más o menos tienen conciencia de cómo más o menos se podrían presentar estos casos para que puedan ustedes utilizarlo de la manera más idónea, ¿no? Y puedan desempeñarlo de una manera muy tranquila. También el poder, como vimos al inicio en el video, nosotros seríamos ese canal para que estos pequeños no se sientan así de aislados, no se sientan de que todo hacen mal, sino que tal vez solamente tienen que cambiar la perspectiva o necesitan tal vez otras estrategias y esa es nuestra labor, no del niño, sino es nuestra labor el poder brindarle esas estrategias, ser nosotros ese puente para facilitarle en cierto modo eh, esa integración al mundo en sí y ese niño ya conociendo esas estrategias puede luego él mismo nada más utilizarlas y de ese modo también poder ir socializando y desenvolviéndose con todo su entorno de una manera natural. ¿Ok? Entonces esperamos si es que hubiesen preguntas o tal vez ha estado todo claro, también eh, pueden normal, ¿no? Y estaríamos terminando tal vez con la presentación en esta noche. Sí, bueno, en este caso parece que no hay preguntas, seguramente todo ha sido debidamente explicado, bastante entendible todo lo que se ha compartido. Entonces, de ser ese el caso, agradecemos a la licenciada Nicole que compartió el día de hoy todos sus conocimientos. Vamos a pasar ahora a una segunda parte en donde vamos a explicar nuevamente el apartado de la obtención del certificado para aquellos que estén interesados en adquirirlo. Así que muchas gracias, licenciada. Con usted será hasta la próxima oportunidad. Quizás un mensaje de despedida para los alumnos que están por aquí enviando aplausos, agradecimientos por los conocimientos que hoy ya ha compartido con nosotros. Ok, sí, muchas gracias también a ustedes por su atención, también como al inicio también participaron y eso ha enriquecido toda esta presentación en la cual estamos en constante aprendizaje. Todo siempre es importante, ¿no? Que nosotros podamos con mucha humildad aprender en todo momento y de esa manera poder desempeñar de una manera también efectiva, prepararnos para poder también desempeñarnos de una manera efectiva e idónea, ¿ok? Muchas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.